Queridas hermanas y hermanos, en muchas ocasiones se habla dentro del lenguaje cristiano de la palabra vocación y no siempre se entiende su significado. A veces se piensa que esta palabra solo tiene que ver con alguien que quiere ser religioso, religiosa o sacerdote. Por eso se escucha decir, esa persona tiene vocación para monja o vocación para sacerdote. Pero esta palabra, vocación, no se limita al campo religioso, sino que tiene un significado más profundo. La palabra en sí, vocación, significa llamado. Pero, ¿llamado a qué? La respuesta es llamado a crecer, a desarrollarse al máximo, a ser feliz, porque eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y como cada uno de nosotros es distinto, cada uno tiene un camino distinto para ser feliz. Aunque mi mamá, mi papá, mi hermano o mi mejor amigo haya sido feliz siguiendo su propio camino, yo no puedo seguir su camino porque no es el mío. Yo tengo que buscar el que se adapta a mí, el que me conviene, el único que me puede hacer crecer y desarrollarme. Por eso es lamentable que algunos papás quieran que sus hijos sigan la misma vocación que ellos porque sus hijos no tienen las mismas necesidades, cualidades, experiencias, deseos, sensibilidad, etc. Y cuando esto no se comprende, hay muchos hijos que terminan frustrados por haber seguido el camino de sus padres. Mi papá fue abogado, yo también. Mi papá fue doctor, yo también. Mi papá fue feliz, pero yo no. Precisamente por eso, porque cada quien tiene su propio camino. Porque aun cuando tuvieran ciertas semejanzas, siempre hay esas pequeñas o grandes diferencias que son importantes. Aunque el papá haya tenido vocación para abogado y el hijo también, el papá quizás se dedicó a un área de la defensa, en cambio el hijo a otro. A lo mejor el papá litigaba, el hijo se dedicó a escribir sobre leyes, para que vean que cada quien hay y tiene diferencias. Pongamos otros ejemplos. Un cantante puede tener un hijo al que le guste la música, pero no forzosamente tiene que ser cantante. Al hijo le puede gustar más tocar un instrumento, dirigir, componer, hacer arreglos, promover a algún cantante. Puede haber algún hijo que quisiera cantar como el papá, pero no tiene una gran voz o un oído que le permita ser entonado, etc. Como ven, hay diferencias. Por otra parte, seguir una vocación no es simplemente elegir una carrera o dedicarse a algo. En todo caso, eso es solo tener una ocupación, pero no es la vocación. Por eso hay personas que tienen un determinado trabajo o carrera, pero siempre están de malas. Hacen su trabajo sin gusto, sin entusiasmo, sin creatividad. Médicos que atienden a la gente sin ganas. Maestros que no se interesan porque los alumnos aprendan con los mejores métodos. Actores que no preparan su personaje. Políticos que no tienen interés por servir y ayudar, sino solo quieren ayudarse a sí mismos. Sacerdotes que no se preocupan por educar a sus fieles y mantener en buen estado sus iglesias. Deportistas que solo juegan cuando les pagan, etc. Para que una persona descubra cuál es su vocación, necesita preguntarse qué es lo que le gusta hacer, qué habilidades o talentos tiene y cómo los puede desarrollar, cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades, para qué tiene paciencia y para qué no, hasta dónde llega su nivel de sacrificio, etc. Por ejemplo, una mujer no puede pensar que su vocación es ser madre de familia si no soporta el llanto o los gritos de los niños, si no tiene paciencia, si quiere dedicar la mayor parte de su vida a otras cosas. Un joven
no puede pensar que su vocación es casarse si no le gusta compartir el tiempo, ni sus cosas, ni su cama, si prefiere viajar solo o no quiere mantener una relación estable. Una persona no puede pensar que su vocación es la medicina si le impresiona la sangre o no puede ver una herida o le da asco el olor de algunos enfermos o no tiene paciencia para escucharlos. No podemos decir que una persona será buena en las relaciones públicas si no le gusta convivir o intercambiar ideas, o que otra pueda ser misionera si no puede vivir lejos de sus familiares y no está abierta a sacrificarse viviendo en lugares con limitaciones fuera de su país, etc. Para todo se necesita vocación. Hay, por ejemplo, personas que les gusta aventarse de los aviones en paracaídas, o esquiar en las alturas, o meterse a lo profundo del océano, o escuchar por horas a una persona que necesita ayuda psicológica, o sacrificarse para llevar ayuda a algún lugar, o personas que tienen mucha paciencia con los ancianos, o con los niños, o con personas con capacidades diferentes, etc. Cada quien debe de hacer lo que le gusta. Eso es tener una vocación, tomar en cuenta sus habilidades, sus necesidades, sus gustos, porque Dios nos hizo a cada uno distinto y Dios quiere que con todo eso que tengamos seamos felices y además prestemos un servicio. Cuando alguien sigue su propia vocación, no solo es fácil haciendo lo que hace, buscando nuevas y mejores formas de hacerlo, desarrollando su creatividad, su iniciativa, innovando, sino también ofrece su actividad como un servicio y además lo ve como un camino para llegar a Dios. La primera lectura de hoy nos recuerda nuestra vocación de cristianos y nos invita a responderle a Dios personalmente, porque Él, al igual que hizo con el profeta Samuel, nos llama a cada uno por nuestro propio nombre. Por eso es tan importante que el sacerdote diga nuestro nombre en el bautismo, indicando que en ese momento Dios nos está invitando a ser felices, a desarrollarnos de acuerdo a nuestro propio camino y contando con su ayuda. El Evangelio también nos presenta la vocación de los primeros discípulos llamados por Cristo. Recordemos que Dios nos habla constantemente de varias maneras. Nos puede llamar al sentir gusto por algo en especial, al sentir molestia o rechazo por algo, al admirar el trabajo o labor de alguien, al descubrir alguna necesidad en la comunidad o en la naturaleza o en el mundo, y de muchas otras formas más. El bautismo nos capacita para escuchar la llamada de Cristo y a responder dando testimonio de Él. Ante este llamado, nuestra actitud debería ser como la respuesta del profeta Samuel: habla, Señor, tu siervo escucha. Cuando estamos buscando cuál es nuestra vocación, tendríamos que preguntarle a Dios y decirle: háblame, Señor, yo te escucho. ¿En qué crees que yo puedo servirte? Y Dios nos va a decir: ¿en qué creo? Piensa en tus habilidades, cualidades, necesidades, etcétera, todo lo que hemos dicho. De esa manera Dios nos habla a través de nuestra conciencia. Habla, Señor, tu siervo escucha. Y con esta actitud de apertura y obediencia, seguir a Jesús. Pero para buscar y encontrar a Jesús, no basta que alguien nos diga que Él es el Cordero de Dios, como lo hizo Juan el Bautista. No basta con escuchar hablar de Él. Hay que escucharlo a Él, moverse junto a Él, experimentar lo que hace, gustar lo que hace y dice. La experiencia de los 2 discípulos de Juan el Bautista, que fueron capaces de dejarlo a Él, su primer maestro, para seguir a Jesús, es única. Tan es así que estos apóstoles recuerdan en el Evangelio casi la hora exacta, como lo dice el Evangelio. Eran
como las 4 de la tarde. Sabemos cómo sucedió. Juan el Bautista estaba con 2 de sus discípulos. Ve pasar a Jesús, fija los ojos en él e iluminado por el Espíritu Santo les dice: este es el Cordero de Dios. Con esta frase, Juan les indicó que Jesús era el Mesías, el que venía a salvar al mundo, el que moriría como un cordero para purificarnos. Al escuchar a su maestro, ellos se entusiasman y comienzan a seguir a Jesús. Al ver esto, Jesús se vuelve hacia ellos y les pregunta: ¿qué buscan? ¿Por qué les pregunta esto Jesús? Porque Él quiere que todo aquel que lo siga esté consciente de qué es lo que desea. Ante la pregunta de Jesús, ellos responden diciendo: ¿dónde vives, Rabí? ¿Dónde vives, maestro? Todavía no saben quién es Jesús, pero ya reconocen en Él a alguien con autoridad, a un maestro del que pueden aprender muchas cosas. Fíjense que la pregunta ¿dónde vives? En aquel tiempo significaba ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Ante esta pregunta, Jesús no les da muchas explicaciones ni les dice quién es. Prefiere invitarlos a que vengan y vivan la experiencia con Él y descubran por ellos mismos quién es Él. Por eso Jesús les dice: vengan a ver. Con esto, Jesús muestra que no quiere que lo conozcamos de oídas, sino por una experiencia personal. Porque ¿cuántas personas han oído hasta ahora de sobra quién es Jesús, pero aún no tienen una experiencia personal con Él? ¿Y por qué? Pues porque no se han puesto a platicar con Él, no hacen oración, no tratan de conocerlo en lo que dice el Evangelio. ¿Cómo va a amar alguien a Jesús si no lo conoce? No sabemos cuál fue el proceso interno que vivieron estos 2 discípulos, pero debió de ser impactante porque se quedaron con Él todo el día y jamás olvidaron ni la fecha ni la hora de ese encuentro. ¿Qué pasa cuando alguien tiene un encuentro con Jesús como lo tuvieron estos 2 discípulos? No se puede quedar callado. Corre y comunica a los otros lo que le ha sucedido, todo lo que significa creer y seguir a Jesús. Hemos encontrado al Mesías, dicen. Pero no basta, como dijimos al principio, con señalar al Cordero, con dar explicaciones. Hay que llevar a los demás a donde está Jesús y dejar que ellos mismos vayan a su casa, coman con Él, se queden con Él. Cada uno tiene que vivir la propia experiencia del encuentro con Jesús y dejar que Él lo reciba, lo mire y lo llame por su nombre, como lo hizo con Pedro, al que le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Hoy podemos, diría yo, debemos agradecer a todas las personas que de alguna manera nos han llevado a Jesús, empezando con nuestros propios padres o abuelos, nuestros primeros catequistas, quienes nos prepararon para la primera comunión o confirmación, quienes nos dieron algún retiro, quienes dan pláticas para quinceañeras o pláticas prebautismales o prematrimoniales, quienes nos han acompañado en momentos difíciles, llevando la comunión a los enfermos o a los agonizantes, haciendo oración y confortándonos en los momentos de duelo, y por aquellos sacerdotes que en la Santa Misa se esfuerzan porque entendamos mejor la palabra y la cercanía de Cristo. Y también, además de dar gracias por estas personas que nos han acercado a Cristo, podemos preguntarnos: ¿cómo puedo yo llevar a otros a Jesús? ¿Cómo puedo acercarme a Jesús siguiendo mi propia vocación y utilizándola para servir? ¿Cómo puedo acercarme más a Jesús? A través de la oración, a través de conocer más el Evangelio, a través del servicio a los demás. ¿Cómo puedo acercar a los demás a Jesús?
hablándoles de Él y sobre todo con mi propio testimonio.